Hola a todas y todos. Vamos a dar inicio a nuestra tercera unidad denominada Herramientas de Diagnóstico y Matriz de Marco Lógico. Como vimos anteriormente, el diseño de proyectos no inicia en la elaboración concreta del mismo, sino que va precedida por una serie de pasos que buscan identificar cuál es la situación problema o la necesidad que se desea abordar y determinar sobre qué deseamos generar el cambio. Siempre considerando, ¿cierto?, balanceando las posibilidades de gestión, es decir, equilibrando de buena manera cuáles son las necesidades, que generalmente son múltiples, con los recursos disponibles, que generalmente son muy escasos, para poder hacerles frente. Román nos presenta en este esquema cuáles son los pasos previos para la elaboración del diseño de un proyecto. Estos pasos tienen relación con el tránsito desde la percepción de una situación problema, es decir, desde la intuición, de la idea de una situación, de las percepciones subjetivas de las personas involucradas o también de expertos y expertas que son externos a la situación o de ambas partes hacia una hipótesis en torno a las causas y los efectos, es decir, la identificación clara y precisa de los elementos causales y de los efectos que tiene esa situación problema sobre la realidad y personas determinadas. Lo anterior, ¿cierto? Esto es, pasar desde esta percepción a la determinación clara de un problema implica partir por la generación de un diagnóstico de la situación. Aquí es donde se determina el estado actual de la situación, identificando cuáles son los grupos afectados de manera directa, aquellos que están afectados de manera indirecta, para poder definir una línea base o una línea de entrada que contiene los indicadores de la situación inicial, es decir, la situación, los indicadores que miden la situación antes de la intervención, antes del proyecto. Este paso es fundamental para la evaluación posterior que se va a hacer del proyecto. Corresponde asimismo en esta etapa identificar las posibles estrategias que se podrían ejecutar para abordar el problema. Una vez realizado el diagnóstico, identificamos cuál es el problema central, es decir, ese problema que predominantemente genera la situación que estamos intentando solucionar. Luego buscamos cuáles son las causas y los efectos, y así es como llegamos a una generación de hipótesis en torno a esas causas y esos efectos. Un instrumento que es ampliamente utilizado tanto en la gestión pública como también a nivel local y también en espacios comunitarios es el árbol de problemas y árbol de objetivos. También llamado el árbol de objetivos, también lo pueden encontrar como árbol de soluciones. Esto es porque se trata de un modelo que es muy sencillo y que posee aplicabilidad universal. A partir de esta herramienta del árbol de problemas, vamos a analizar cuáles son las etapas del diseño de un proyecto. En esta lámina podemos ver un esquema del instrumento árbol de problemas. Lo primero que corresponde al elaborar el árbol de problemas es definir cuál es el problema central. Ciertamente esta es una tarea muy compleja, donde se pueden cometer múltiples errores que podrían afectar el diseño del proyecto. Entre los errores más comunes que se cometen al momento de plantear un problema es plantear el problema como la falta de solución. Me explico con algunos ejemplos. Por ejemplo, un proyecto de ejecución vial donde se plantea como problema la falta de semáforos, cuando en realidad el problema son los atochamientos en el tramo afectado. Si identificamos claramente el problema, como el atochamiento, ¿cierto? La instalación de los semáforos pasa a ser una estrategia que permite abordar esa situación. Así como también podrían existir otras estrategias, como por ejemplo generar vías con dirección exclusiva en horarios de alto flujo, como existe en algunas calles de Santiago. Entonces, construir bien el problema nos va a permitir identificar diferentes alternativas de solución y seleccionar la o las más adecuadas. Otro ejemplo, para que quede claro este tema, es identificar un problema como
faltan subsidios para la contratación de jóvenes, cuando en realidad el problema sería las empresas no están contratando jóvenes. Y a partir de eso, ¿cierto? Una de las causas que podríamos identificar es que efectivamente faltan subsidios para la contratación de jóvenes. Otro ejemplo, problema, no hay pesticidas, cuando en realidad el problema es que la cosecha está siendo destruida por plagas. Otro problema, faltan establecimientos de educación secundaria, cuando en realidad el problema es la baja escolaridad de los jóvenes. Un segundo error que encontramos al plantear el problema central es la multiplicidad de problemas, es decir, se identifica como problema central un conjunto de situaciones que en realidad cada una es un problema aparte. Por ejemplo, problema central, la exclusión que experimentan las personas transgénero por falta de políticas de igualdad de género y que se manifiesta en la falta de oportunidades laborales y la discriminación en los espacios públicos. Acá lo que estamos presentando son 4 problemas. El primero, la exclusión que presentan las personas transgéneros. Un segundo problema, la falta de política de igualdad de género. Un tercer problema, la falta de oportunidades laborales. Y un cuarto problema, la discriminación en los espacios públicos. Otro error muy común en la definición del problema central es la debilidad en el análisis de las causas y los efectos del problema. Por ejemplo, problema, discriminación de las mujeres en el mundo laboral. Identificamos como causas asociadas al ámbito cultural, causas de origen económico, razones individuales, etc. Este análisis de causas generales no nos va a permitir establecer estrategias de solución. ¿Para qué nos sirve esta herramienta de árbol de problemas? Primero, como dije anteriormente, se utiliza en la preparación, en el diseño de diferentes programas y proyectos de distintos ámbitos y a distintos niveles. Segundo, ayuda a estructurar el programa o proyecto de modo que exista una lógica vertical. En la lámina siguiente vamos a definir a qué nos referimos cuando hablamos de lógica vertical. Tercero, facilita la elaboración del resumen narrativo del proyecto. Cuarto, que es muy importante al igual que los otros, ayuda a definir los indicadores que van a ser vitales para la evaluación del proyecto, tanto para la evaluación cierto tipo seguimiento como para la evaluación final de resultados. ¿Cómo utilizamos esta herramienta? Como vimos recién, primero identificamos cuál es el problema principal que deseamos abordar. Segundo, una vez identificado ese problema principal, vamos a examinar cuáles son los efectos que este problema provoca en la población. Una vez examinados los efectos, vamos a identificar cuáles son las causas que tiene ese problema. Ya definido cierto problema, efectos y causas, vamos a establecer cuál es la situación deseada, es decir, aquella imagen objetivo como lo planteamos o lo definimos en la unidad anterior. Posteriormente, vamos a identificar cuáles son los medios para poder dar solución a ese problema y finalmente vamos a definir las acciones y configurar las alternativas que finalmente se van a transformar en nuestros proyectos. Vamos a revisar cómo identificamos los efectos. Las ramas o los efectos es un instrumento muy sencillo pero muy eficaz para poder identificar las repercusiones de un problema. Representa de forma gráfica el problema y sobre este los efectos que van encadenados. Acá, como ejemplo, identificamos un problema, como problema la alta tasa de enfermedades en la localidad de Los Pinos. E identificamos como efectos de primer orden la alta tasa de mortalidad, ¿cierto? Al haber una alta tasa de enfermedades, tenemos una alta tasa de mortalidad. Los costos de la atención de salud son más altos,
al haber una alta tasa de enfermedades también hay mayor inasistencia laboral y también una mayor inasistencia y además abandono escolar. Estos podrían ir separados por términos de espacio, los puse juntos. A partir de los efectos del primer orden, identificamos efectos del segundo orden. Por ejemplo, de los altos costos de salud, de atención de salud, ocurre que se posterga la atención de otras necesidades de la población. Y esto va determinando que exista una menor calidad de vida porque hay muchas otras áreas, ¿cierto?, que están postergadas. La mayor inasistencia laboral conlleva un mayor costo de producción y un menor rendimiento, y por ende, ¿cierto?, un bajo potencial productivo local. La inasistencia escolar y el abandono escolar generan una deficiente calificación laboral y por ende, ¿cierto?, menores remuneraciones. Una vez que identificamos los efectos, dijimos que vamos a analizar cuáles son las causas. Si vemos que existen efectos importantes que ameritan la intervención, desarrollamos las raíces del árbol, es decir, las causas. Volvemos a nuestro problema. Alta tasa de enfermedades en la localidad de Los Pinos. Las causas pueden ser, acá identificamos como primera causa, malos hábitos de higiene. Otra causa de primer orden tenemos que existe un deficiente acceso a centros de salud. Y un tercer problema es la existencia de un ambiente contaminado e insalubre. A partir de ello identificamos las causas de segundo orden o también las van a encontrar en la literatura como subcausas. Los malos hábitos de higiene se producen también porque hay una falta de educación en higiene. El deficiente acceso a centros de salud está provocado o tiene como causa las vías de acceso a los centros de salud vecinos están en malas condiciones y también que no hay atención de salud en la localidad. La causa del ambiente o las causas de un ambiente contaminado e insalubre es la inexistencia de alcantarillado en la zona y además el mal manejo de residuos sólidos. Una vez que ya tenemos elaborado, construido nuestro árbol de problemas, elaboramos el árbol de objetivos o árbol de soluciones. ¿Qué es el árbol de objetivos? Este árbol representa la situación esperada al resolver el problema, es decir, ¿cierto?, esta imagen objetivo. ¿Cómo se construye? Se construye buscando las soluciones contrarias a las indicadas en el árbol del problema. ¿Cómo se hace esto? Los efectos que están identificados en el árbol de problemas se transforman en fines y las causas se transforman en medios. Hecho esto, se verifica la lógica y la pertinencia del árbol de objetivos. Si el negativo no es inmediato, hay un problema en el árbol de causas y efectos, es decir, no está bien construido. Por tanto, es el momento de poder revisarlo, de eliminar las redundancias y de detectar los vacíos que existen. En el ejemplo que estábamos revisando de nuestro árbol de problemas, donde nuestro problema era la alta tasa de enfermedades en la localidad de Los Pinos, este sería el árbol de objetivos. Nuestro problema pasa a ser, ¿cierto?, nuestra imagen objetivo. O sea, de la alta tasa lo que nosotros buscamos es una baja tasa de enfermedades en la localidad de Los Pinos. Los efectos los transformamos, ¿cierto?, a positivo. Es decir, va a haber una baja tasa de mortalidad, moderados costos de salud, por ende va a estar la posibilidad de priorizar por otras necesidades de la comunidad y eso va a permitir mejorar la calidad de vida. Al haber menos tasa de enfermedades, va a haber menor inasistencia laboral, por tanto van a bajar los costos de producción, va a haber un mayor rendimiento que va a significar mayores remuneraciones y va a mejorar el potencial productivo local. Asimismo, ¿cierto?, va a haber menor inasistencia y menor abandono escolar, provocando una adecuada calificación laboral y generando mayores remuneraciones. ¿Cómo lograríamos esto? Las causas dijimos que se transformaban en medios.
vamos a necesitar generar buenos hábitos de higiene, adecuados accesos a centros de salud y un ambiente descontaminado y sano. ¿Cómo lo haremos? Los buenos hábitos de higiene se van a lograr cuando exista educación en higiene. Un adecuado acceso a los centros de salud se va a lograr cuando las vías de acceso a los centros de salud estén en buenas condiciones. Y también cuando exista atención de salud en la localidad. El ambiente descontaminado y sano se va a lograr cuando exista alcantarillado y además cuando haya un buen manejo de residuos sólidos. Para cada base del árbol, es decir, ¿cierto?, lo que identificamos recién como que estaba al nivel de las subcausas y en la parte de los medios, la parte más abajo de la rama de objetivos, buscamos al menos una acción que permita su logro. Por ejemplo, para que exista educación en higiene, podemos realizar un curso de capacitación en manejo de alimentos y en hábitos de higiene. Para que las vías de acceso a los centros vecinos estén en buenas condiciones, vamos a mejorar las rutas hacia los centros vecinos. Para que haya atención de salud en la localidad, podemos construir un centro de salud. O también, ¿cierto?, podríamos generar como otra alternativa que existan días de atención de salud en la localidad, como rondas médicas. La existencia de alcantarillado se va a solucionar, ¿cierto?, con la alternativa que es construcción del sistema alcantarillado y el buen manejo de residuos sólidos con el mejoramiento de la recolección y disposición final de los residuos. Ahora, ¿cómo analizamos estas acciones propuestas? Primero, vamos a analizar el nivel de incidencia que esa acción tiene en la solución del problema. Realizado esto, vamos a priorizar por aquella acción o aquellas acciones que tienen mayor incidencia en el problema. Todo esto, ¿cierto?, contextualizado en esta necesidad de combinar la existencia de múltiples necesidades, ¿cierto?, con escasos recursos. Tercero, vamos a verificar si existe interdependencia de acciones y podemos agruparlas. Entonces generamos como alternativas de estrategias que agrupan distintas acciones. Realizado esto, vamos a definir las alternativas con base a estas acciones agrupadas y vamos a verificar la factibilidad de cada una de esas alternativas. Esta lámina nos muestra finalmente cómo nuestro árbol de problemas se transformó en un árbol de objetivos o árbol de soluciones, donde estas soluciones se van a transformar luego en una mirada desde la matriz de marco lógico, en el fin de nuestro proyecto, donde nuestra imagen objetivo, lo que fue en el problema definido en el árbol, se va a transformar en nuestro propósito y a partir también, ¿cierto?, del árbol vamos a poder identificar o definir cuáles son nuestros componentes y nuestras actividades. Revisemos ahora qué es la matriz de marco lógico. Este siguiente diagrama de apoyo que elaboró de la Fuente permite explicar de forma gráfica el proceso de la elaboración de la matriz de marco lógico. Partimos, como dijimos anteriormente, ¿cierto?, de un proceso de diagnóstico donde se analizan cuáles son los involucrados que están en el problema. A partir de ello, analizamos los problemas y analizamos los objetivos, ¿cierto?, donde utilizamos esta herramienta de árbol de problemas que se transforma en nuestro árbol de objetivos o árbol de soluciones, o también lo vamos a encontrar como árbol de fines y medios. A partir de lo anterior, ¿cierto?, definíamos y analizábamos las distintas alternativas para hacer la selección, con lo cual, ¿cierto?, vamos a elaborar la matriz de marco lógico. La matriz de marco lógico nos va a permitir posteriormente hacer seguimiento a la ejecución y la operación del proyecto, es decir, elaborar un sistema de evaluación, no solo, ¿cierto?, durante la operación, sino que también nos va a permitir evaluar una vez que el proyecto llegue a su fin. ¿Qué es la matriz de marco lógico? La matriz de marco lógico es una tabla de doble entrada que tiene 4 filas y 4 columnas que resume toda la información de un programa o proyecto, tal como se visualiza, tal como la
la tenemos acá en esta imagen. Posee dos lógicas. Una lógica vertical, que representa los objetivos del programa o proyecto, es decir, el fin, propósito, componente y actividades, en orden jerárquico de arriba hacia abajo. Por lo que, por ejemplo, no es posible lograr el objetivo del propósito si no se logran los objetivos de los componentes. Y también posee una lógica horizontal que está constituida por el resumen narrativo para cada objetivo, es decir, del fin, propósito, componente y actividades, los indicadores con que se medirá cada uno de ellos, los medios de verificación, es decir, que permiten comprobar lo medido, y los supuestos que reflejan los riesgos a los que cada objetivo está sometido. Decíamos que acá se contiene el resumen narrativo del proyecto, es decir, que corresponde a los objetivos del programa o proyecto escritos de forma resumida pero exacta, los cuales deben caracterizar por una redacción simple, de tal manera que cualquier persona lo pueda leer. En este resumen narrativo, ¿qué es el fin en la matriz de marco lógico? El fin corresponde a un objetivo superior al cual el proyecto solo contribuirá a su logro y que depende de muchas otras intervenciones desarrolladas por un sinnúmero cierto de instituciones, ya sean públicas, privadas, organizaciones. Se trata más bien de un objetivo de tipo político, que no depende exclusivamente de la gerencia de este programa o proyecto. Se redacta utilizando la palabra contribuir o algún sinónimo de este verbo que permita señalar que el programa o proyecto es solo uno de varios que se deben ejecutar para poder lograr el cumplimiento del objetivo. Luego tenemos el propósito. Y el propósito corresponde a la situación deseada que se quiere lograr con el programa o proyecto, teniendo como referencia, ¿cierto?, la situación actual o la situación inicial, es decir, aquella sin proyecto. Es el resultado que esperamos lograr después de terminar el programa o el proyecto. Luego tenemos los componentes. Los componentes corresponden a aquellos bienes o aquellos servicios que se van a producir por el programa o proyecto y que va a recibir nuestra población objetivo. Para que se entienda mejor, podemos poner un ejemplo. Por ejemplo, tenemos el propósito de que los niños y las niñas de la ciudad de Santiago cuenten con educación básica de buena calidad. Para este propósito podemos definir varios componentes. Por ejemplo, el primer componente puede ser: los alumnos y alumnas disponen de un nuevo currículum y metodología del aprendizaje o para el aprendizaje. Un segundo componente puede ser salas de clases con equipamiento para la enseñanza, es decir, acá estamos hablando de un bien. Un tercer componente puede ser profesores capacitados en metodologías de enseñanza. Y un último componente: profesores reciben incentivos para la excelencia académica. Y como último tenemos las actividades. Estas corresponden a las tareas o a las acciones que debe realizar el equipo técnico que va a ejecutar el programa o proyecto para poder lograr los componentes. Se definen actividades para cada uno de los componentes. Las actividades se deben describir en orden cronológico y agrupar en macroactividades que le interese medir al programa. No es necesario, con esto me refiero a que no es necesario elaborar un listado completo de todas las actividades que se van a realizar, sino que se pueden agrupar. Si el proyecto está bien diseñado, se pueden examinar los vínculos causales de abajo hacia arriba, es decir, desde las actividades subiendo hacia el fin. ¿Las actividades son necesarias para producir cada componente? Sí. Cada componente es necesario para lograr el propósito. No falta ningún componente, están todos. Si se logra el propósito, ¿el proyecto contribuirá al logro del fin? Y el fin, cierto, decíamos que era la respuesta al problema más importante en el sector. Dicho de otra manera, podemos hacernos las consultas partiendo del ¿para qué? ¿Las actividades son necesarias y suficientes para
lograr la producción de los componentes? ¿Los componentes son los necesarios y suficientes para lograr el propósito? Si se logra el propósito, ¿se está contribuyendo a la obtención del fin? También podríamos leerlo de arriba hacia abajo, preguntándonos ¿cómo? Es decir, ¿cómo lograr el fin? ¿Cómo lograr el fin? Con la contribución del propósito. Y así sucesivamente, ¿cómo lograré el propósito? Con la contribución, ¿cierto?, de cada uno de los componentes. ¿Cómo lograré los componentes? Con la ejecución de cada una de las actividades. Revisemos ahora nuestra lógica horizontal. Nuestra lógica horizontal está constituida por los indicadores, los medios de verificación y supuestos para que cada una de las categorías de objetivos, es decir, fin, propósito, componentes y actividades, se logre. ¿Qué son los indicadores en nuestra matriz de marco lógico? Un indicador es una excelente ayuda para administrar un proyecto o programa, ya que permite saber en qué punto se está entre la situación inicial y nuestra situación final, es decir, nuestra situación deseada. Podemos definir indicadores de impacto, de resultados, de productos y de procesos. Eso va a depender, ¿cierto?, si estamos poniendo indicador a nivel de fin, a nivel de propósito, a nivel de componentes o a nivel de actividades. Las actividades van a tener indicadores de procesos. Los componentes, indicadores de producto. El propósito va a tener un indicador de resultado y nuestro fin va a tener un indicador de impacto. Entonces, ¿qué son los medios de verificación? Los medios de verificación corresponden a los métodos utilizados para obtener la información sobre los indicadores en relación con los objetivos. Indican dónde y en qué forma se obtiene la información sobre la realización de los objetivos y los resultados. Los medios de verificación no son los mismos que las fuentes. Mientras las fuentes corresponden a lugares y documentos donde se puede encontrar la información, los medios de verificación deben ser informaciones oficiales, respaldados por la institución como información pública y válida. Y de esta forma, ¿cierto?, alguien se hace responsable de esta información emitida. Por ejemplo, ¿qué puede ser un medio de verificación? Listados de asistencia. Los supuestos. Los supuestos en nuestra matriz de marco lógico, cuando se define un programa o proyecto, se hace un conjunto de acontecimientos o condiciones que hipotéticamente deben darse en el tiempo en que se va a implementar el programa o proyecto. Es a estas condiciones o a estos acontecimientos a los que denominamos supuestos. Dicho de otra forma, si no ocurren estas condiciones, si no ocurren estas situaciones, entonces estamos frente a un riesgo que puede alterar, por ejemplo, aumentar costos, atrasar, eliminar algún objetivo y que pueden finalmente hacer fracasar nuestro programa o proyecto. Entonces lo definimos como condiciones que deben existir. O bien podríamos hacernos la pregunta, ¿qué puede atentar contra el logro de nuestro objetivo? En el análisis final de nuestra matriz, verificamos la consistencia de la propuesta partiendo desde las actividades. Si se realizan las actividades programadas, se cumple el supuesto. Deben ser suficientes para lograr el o los componentes. Si los componentes se cumplen así, como el supuesto establecido, se logra el propósito. Si se alcanza el propósito y se cumple el supuesto previsto, se logra el fin, o sea, se dan los elementos para la sostenibilidad del proceso.